Hola, mi nombre es Joana Zimmerman y bienvenidos a mi podcast sobre otorrinolaringología. En este primer capítulo vamos a conversar sobre el despistaje auditivo neonatal. ¿En qué consiste esto? Bueno, tenemos que empezar hablando primero de la hipoacusia o la sordera, que es el déficit sensorial más común del ser humano. Es incluso más frecuente que los vicios de refracción, que son aquellos pacientes que necesitan lentes. ¿Qué pasa con la hipoacusia? Que puede variar desde ser prácticamente imperceptible hasta tener un grado tan severo que repercute de forma importante sobre la calidad de vida del paciente. Se estima que 1 de cada 1000 nacimientos van a ser completamente sordo y que de 3 a 5 por cada 1000 niños va a tener algún grado de pérdida auditiva. El 80% de estos viven en países subdesarrollados. Y además, otra cifra que también es alarmante, es que el 90% de los niños que nacen sordos vienen de padres normooyentes. El 50% de los niños que nacen sordos no tienen factores de riesgo. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud invita a que todo niño que nace, tenga o no tenga factores de riesgo, debe realizarse un despistaje auditivo infantil. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, aquellos niños que tengan bajo peso al nacer, que se hayan puesto muy amarillitos, que hayan provenido de embarazos de alto riesgo, que hayan estado en la unidad de terapia intensiva neonatal, en retén, en alto riesgo, que hayan recibido antibióticos o incluso otros medicamentos que pudieran ser ototóxicos, es decir, tóxicos para el oído, aquellos que provengan de embarazos donde las madres tuvieron infecciones intrauterinas, por ejemplo, toxoplasmosis, sífilis, herpes, varicela, citomegalovirus, entre otros. Aquellos que vengan de familias donde se haya detectado hipoacusia en edades tempranas y aquellos que vengan con malformaciones especialmente craniofaciales y otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un despistaje auditivo infantil? Tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos las emisiones autoacústicas y tenemos los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Estas son unas pruebas no invasivas, no indoloras. Se le colocan unos electrodos al bebé y la idea es que el bebé esté dormidito, lo más tranquilito posible, y de esta forma se realiza la prueba por el personal especializado. Esto nos permite saber si está escuchando o no. Los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud indican que en el primer mes de vida debería hacerse el despistaje auditivo infantil a todos los niños que nacen. Insisto, tengan o no tengan factores de riesgo. Si el bebé en ese momento pasa la prueba, estupendo, y luego se puede repetir la prueba a los 6 meses, por ejemplo. Ahora, si el bebé no pasó la prueba, nosotros lo que hacemos es que le indicamos a sus papás que le hagan la estimulación auditiva. La estimulación auditiva fomenta la concentración y ayuda a que trate de localizar el sonido. Entonces, se hace estimulación auditiva durante 3 meses y luego de esos 3 meses se repite la prueba. ¿Ok? Luego que repetimos la prueba, si el bebé pasó, estupendo, pero si no pasa, entonces ya en ese momento el equipo multidisciplinario con el que trabajamos, que consiste con el pediatra o el neuropediatra, el otorrinolaringólogo y las fonoaudiólogas, nos encargamos de establecer un plan diagnóstico para posteriormente hacer el tratamiento. Es importante destacar que en este momento existe prácticamente una solución para cada problema auditivo que existe. Entonces, la clave aquí es consultar temprano. ¿Por qué? Porque es muy importante asegurarse que el niño escuche antes de adquirir el lenguaje, porque nosotros adquirimos el lenguaje en la medida que vamos escuchando. Entonces, un niño que escucha mal es un niño que va a hablar mal o que incluso no va a aprender a hablar. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma para uno pensar que a lo mejor un bebé no está escuchando? Bueno, eso va a depender de las respuestas esperadas según su edad y según su grado de desarrollo. Pero, por ejemplo, en un recién nacido debería sobresaltarse cuando escuche un ruido intenso. En un bebé ya un poquito más grande, pues debería ser capaz de, digamos, localizar o buscar el sonido. Cuando es un poquito más grande, ya es capaz incluso de localizar el sonido si está en otro cuarto.
responder al sonido con sílabas cuando ya es, digamos, un lactante mayor o un preescolar. Va adquiriendo el lenguaje a la edad que le corresponde. En ya niños escolares o más grandes existe la sospecha, por ejemplo, si al niño le cuesta tomar dictado, si no obedece órdenes verbales, si le cuesta comprender lo que le están diciendo y pide a cada rato que le repitan qué es lo que dice, si no habla para su edad, no tiene un lenguaje adecuado, tanto por el número de palabras que debe manejar como por la forma como arma las frases. Importantísimo, si sus papás, si sus abuelos sospechan que no está escuchando, hay que llevarlo. E incluso algunos niños pueden ser tildados de perezosos o de que no quieren estudiar o de que son muy tremendos o que son desobedientes, pero es porque realmente no están escuchando. Insisto, vamos a evaluarle la audición a los niños desde que nacen hasta durante toda su escolaridad, porque el hecho de que un niño haya nacido escuchando no necesariamente significa que se va a mantener escuchando durante toda su infancia y durante toda su adultez. Entonces, estas evaluaciones auditivas deben realizarse de forma periódica y existen distintos métodos diagnósticos según la edad del paciente. Por ejemplo, en los menores de 4 años o en aquellos pacientes digamos que no logran obedecer órdenes, tenemos estos estudios que son las emisiones autoacústicas o los potenciales evocados, donde realmente no se necesita, digamos, la colaboración del paciente. Pero a partir de los 4 o 5 años en adelante, podemos hacer una audiometría. La audiometría, digamos, es como el gold estándar, es como el examen más objetivo y más específico para determinar exactamente cómo y qué tanto está escuchando ese paciente. Entonces, cuando hacemos una audiometría, se coloca el paciente dentro de una cabina sonoamortiguada, está totalmente aislado del ruido, se le colocan unos audífonos y se le van pasando distintos sonidos por uno u otro oído y el paciente debe indicar cuándo escucha y cuándo no escucha. Y esto nos permite tener justamente una medición muy objetiva de la audición. De hecho, ya incluso en la adultez, nosotros recomendamos que los pacientes se hagan una evaluación auditiva anual. Bueno, espero que esta información les haya parecido muy útil, así que los invito a suscribirse, a comentar, ¿okay? A compartirlo si tienen algún familiar que quisieran que conociera esta información y a seguirme en mis redes sociales.